Siempre hemos escuchado como que hay dos pecados, ¿no? El venial y el mortal. ¿Podría aclararnos justamente esto para cuando se habla de mortal, hoy has cometido pecado mortal, y una cosa desesperante? Los pecados son pecados mortales o pecados veniales, nos enseña la Iglesia, según la materia, el conocimiento de esta falta, de esta desobediencia y la intención con la que se comete. Es decir, yo para cometer un pecado mortal tiene que tratarse de materia grave, se requiere pleno conocimiento sobre la maldad, la perversidad de ese acto humano y se requiere además pleno consentimiento. Cuando simultáneamente se dan esas tres condiciones, decimos que estamos en pecado mortal. Y el pecado mortal rompe la caridad, nos separa del amor de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios, no es que Dios se aleja de nosotros. Y entonces ese pecado, cuando el pecador lo reconoce, se arrepiente, vuelve en sí, recapacita, y el Señor lo absuelve en la confesión sacramental y encuentra nuevamente la apertura, la plena comunión con Dios. Uno puede creer que porque algunos actos, sean de pensamiento, palabra, obra u omisión, pueden ser leves, porque la conciencia no está bien formada y porque justamente esa idea equivocada de normalidad que nos hace creer que lo frecuente se convierte automáticamente en bueno y verdadero. Y hay muchas cosas que son frecuentes, pero no significa ni que sean buenas ni que sean verdaderas. De otro lado, el pecado venial implica materia leve. Entonces, esta formación de la conciencia es algo que uno tiene que crecer y perfeccionar a lo largo de toda su vida. Y nosotros perfeccionamos y formamos nuestra conciencia justamente creciendo en el amor de Dios, contemplando la persona de Jesucristo, su amor manifestado en la cruz y toda la revelación. Pero hay algo que es interesante, Padre Augusto, cuando en la Biblia leemos de que se nos podrá perdonar todos los pecados, el más grave, blasfemias, etcétera, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de pecado es ese, Padre, para tomar conocimiento de él? Claro. En los evangelios el Señor menciona el pecado contra el Espíritu Santo en el contexto de que le atribuyen a Él, que es el Hijo único, la manifestación del amor del Padre, en obrar no para hacer el bien, no en el nombre del Padre que lo envía, sino en el nombre de Satanás. Entonces, el endurecimiento del corazón humano, justamente consecuencia de la herida del pecado original, que justamente es una consecuencia del mal uso de la libertad. Eso es lo que produce el pecado original. Y entonces nosotros podemos ver a Dios como un Dios que prohíbe, que censura, que limita, que quita la libertad. Y entonces la tentación de Satanás es, si desobedeces, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, si tú decides qué es bueno y qué es malo, si tú te formas tu conciencia a tu medida, entonces tú vas a ser como Dios, le dice la serpiente a nuestros primeros padres. Eso implica que el ser humano puede endurecer su corazón. Y endurecer su corazón es hacerse incapaz y cerrarse al amor de Dios. El Señor va a luchar por nosotros hasta el último momento de nuestras vidas, manifestando su amor, su misericordia, pero el ser humano ha sido creado libre. Y en el uso de esa libertad nosotros somos responsables de nuestros actos. Nuestros actos nos pertenecen, los actos buenos y los actos malos. No son parte de nuestro ser personal, pero nos pertenecen. Y si es que yo me cierro al amor de Dios, no quiero recibir su misericordia,
y quiero tomar mis decisiones sin Él y atribuirle a Dios el mal, entonces esa dureza de corazón son los pecados contra el Espíritu Santo. En otras palabras, el pecado de no querer recibir el perdón, de no reconocerme pecador, de no rechazar su misericordia, rechazar a Dios. Las omisiones que nosotros cometemos son faltas de amor a Dios y falta de caridad a nuestros hermanos, que es el amor a nuestros hermanos, amar como Dios nos ama. Entonces muchas veces nosotros pasamos de largo, muchas veces nosotros nos desentendemos de los demás, muchas veces nosotros somos como ese personaje de la parábola, Lucas capítulo 16, como ese rico que se banqueteaba. Y los demás se hacen invisibles. Nuestro egoísmo, nuestra soberbia es tan grande que solamente pensamos en nosotros mismos y a lo más en el círculo más cercano. Y entonces los demás son invisibles, no existen. Y entonces pecamos de omisión. Tenemos que examinarnos no solo con los mandamientos, sino también con las bienaventuranzas. Y saber que lo central para agradar a Dios es la humildad. Entonces, los pecados de omisión son múltiples. Y claro, muchas veces no los examinamos, no los confesamos y podemos creer que no tenemos pecado. La ley humana no juzga los pensamientos. No habría cómo humanamente castigar y censurar a una persona por un pensamiento, pero el Señor sí penetra en nuestro corazón. Y para Él nosotros somos transparentes. Él conoce nuestras intenciones y conoce nuestros pensamientos. Y nosotros también. Y muchas veces nuestros pensamientos pues son terribles. Descalificamos, a veces descartamos, despreciamos a otros hermanos nuestros y entonces faltamos de pensamiento contra la caridad. El juicio al que se refiere no juzgar es al juicio de condenar a las personas. Pero no significa que yo dejo de ver los actos buenos o los actos malos de otras personas en lo que yo puedo alcanzar a reconocer. Entonces puedo cometer también muchos pecados de pensamiento de ese tipo. Muchas veces nuestras palabras no son edificantes. Muchas veces la dureza de nuestra expresión puede faltar a la caridad. Y el Señor quiere que nosotros nos relacionemos dando testimonio de amor. Y entonces también podemos cambiar. Hay personas que dicen, no es que mi carácter es así, es que yo soy iracundo, soy impaciente, yo soy recto, yo no acepto que la gente mienta. Sí, es posible que tenga ese temperamento, pero no es cierto que yo no puedo cambiar. Y no es cierto que siempre tengo que hablar con dureza. A veces probablemente corresponda cuando las personas, luego de las amonestaciones fraternas, necesitan en esa confusión que se les hable con claridad y con precisión. Pero eso no significa sin caridad. Por eso antes de corregir, siempre es bueno hacer oración. Toda mentira es pecaminosa. Entonces no existe esto de mentiras piadosas, mentiras blancas. No, la mentira es mentira y hay que evitarla. Sin Jesucristo no podemos encontrar ni la concordia, ni la paz, ni la reconciliación. Y por eso los invito a acercarnos al Señor confiadamente y a hacer oración, porque la oración es indispensable para que podamos mantenernos en este seguimiento de Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida.